amada mía, sin poderlo remediar. Nos venció la tentación, sucedió lo más normal entre dos seres que se quieren, que menos podría pasar. Fui el que a tu puerta tocó, amada mía, y que tú dejaste entrar. En tu pecho me dormí, mira qué divinidad, tu boca fue la exquisitez con la ricura de un panal. Y nunca más podré sentirme tan dichoso, fue tan bonito, imposible de borrar. Te llevaré como tatuaje en mi conciencia, necesito tu presencia para poder continuar. Y nunca más podré sentirme tan dichoso, fue tan bonito, imposible de borrar. Te llevaré como tatuaje en mi conciencia, necesito tu presencia para poder continuar. De mí, amada mía, trataré de no enfadar. Yo también llegué a sufrir, yo también llegué a llorar. Si estoy sonriendo, nunca creas que todo fue felicidad. Tantos días lejos de ti, amada mía, me hicieron quererte más. Ya me cansé de sufrir, déjame abierta tu ventana, volvamos a comenzar. Te haré feliz para que nunca me abandones. Cuánto te quiero, con el tiempo lo verás. Si las palabras siempre se las lleva el viento, voy a probarte con ello que mi amor es realidad. Te haré feliz para que nunca me abandones. Cuánto te quiero, con el tiempo lo verás. Si las palabras siempre se las lleva el viento, voy a probarte con ello que mi amor es realidad. Muy buenos días, desde Argentina, soy la profesora Marta Beatriz Mucarcel. Un gusto estar con ustedes y poder compartir algunos de mis pensamientos acerca de las pedagogías emergentes y sus innovaciones. Yo lo llamo diálogos y trascendencias. Ustedes van a tener dos diálogos, uno con el doctor Omar Peña, profesor chileno, y otro con el doctor Calixto, Guillermo Calixto, profesor cubano. Y yo trataré de responder alguno de esos diálogos. Voy a comenzar con dos ejes temáticos de estas pedagogías emergentes, de la que yo destaco, la que estoy trabajando actualmente, que es la pedagogía de la vida. Y tiene dos ejes temáticos: el origen de una educación integral y la formación del docente de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Voy a comenzar con las primeras de las filminas. En esa primera filmina encontrarán 3 círculos y uno convergente. Esos 3 círculos tienen la emoción, la razón y el instinto. Y una convergencia, la integralidad. Estas líneas de estas pedagogías emergentes, la inclusión con la que estamos todos comprometidos y trabajamos defendiendo los derechos humanos y las responsabilidades humanas. Es uno de sus ejes, ya que asumimos una visión integral, ecológica, sintiendo que la complejidad del ser humano y su desarrollo es el motor de un cambio en la educación. A partir de ella, me he permitido reencontrar el meollo y el sentido de mi propio trabajo profesional.
y en estas coordenadas desde la gráfica me orientan en la vida cotidiana para poder orientar e interpretar el valor de la educación integral. En las instituciones universitarias o en cualquier otra institución educativa, sabemos que se resisten a realizar cambios. Y en esos están que no tienen dinero, ni personal preparado, ni espacio curricular en sus planes, ni muchas veces la voluntad política de implementarlos, y menos la postura epistemológica que es necesario para dar cabida a estos cambios. En la pedagogía de la vida surge el tema relacionado con el desarrollo personal. Estos temas suelen ser tratados como temas marginales y borrosos para la mayor parte de las organizaciones de educación, especialmente superior, como lo es también otro tema cada vez más impostergable, la necesidad de un cambio paradigmático. Y aquí comienzo a hablar de una educación transformadora. Desde este gráfico se explica el problema de la humanidad que derivan de que los seres humanos, siendo tricerebrados, no conseguimos conciliar sus tres cerebros. ¿Cuáles son? Ahí están graficados, de alguna manera. El cerebro emocional, que está en un azul, el cerebro racional, rosa fuerte, el cerebro instintivo, en amarillo. Y se ha descubierto un cuarto cerebro, que es la que está ubicado en la corteza prefrontal y que por su función integrativa se une al intelecto. Aquí lo muestro como un principio hologramático, las partes en el todo y el todo en las partes. Esta función integrativa que se une al intelecto es la emoción y la instintividad. Podría decirse que es el asiento de la humanidad propiamente tal. Es una era de los tres para pensar una educación integral, más allá de la sociedad patriarcal, pero pensaba que podía ser alcanzada por una sociedad más sana. Esta mirada en los planes de nuestras escuelas incluye una educación del corazón, tal vez para ayudar a la gente a conocer su mundo interno y no solo su mundo exterior, y que con ello deba dejar de lado la orientación exclusivamente tecnológica o excesivamente tecnológica. Pero para que una educación llegue a ser así, es evidente que necesitamos formadores especialmente preparados. Y será vital para la transformación de la educación, así también la transformación de los educadores. Fíjense ustedes que cada vez que hablamos de una transformación educativa o de una propuesta transformadora de la educación, muchas veces los educadores quedan al margen. Pareciera ser que esa educación transformadora viene desde otro lugar. No sabemos cuál, desde otro. Otros son, no nosotros los educadores, que somos el punto de partida. Los abordajes. Esos abordajes serían las pedagogías emergentes, la inclusión, los derechos humanos y la multiversidad en una visión ecológica e integral, pero fundamentalmente un diálogo con la conciencia. Y a partir de ello, una síntesis: vida, educación, inclusión, pedagogía de la vida. Esa propuesta transformadora tiene que ver en la toma de conciencia de lo que no funciona en nuestro mundo, como la educación, porque tiene una connotación pasiva. ¿Y cómo se está dando la educación
que deja de lado esta síntesis de la misma manera que hace siglos. La humanidad evoluciona, pero la educación queda fija. Los libros pueden ser nuevos, pero la forma y el contenido de la educación se han petrificado. La ciencia progresa, pero el conocimiento y la sabiduría quedan atrás. Entonces, el niño y el joven ¿evolucionan? Sí, pero el profesor muchas veces queda atado a su forma de enseñar. Todo el mundo puede ver eso, a pesar de que no todo el mundo lo ve. A ver, yo estoy pensando en el acto de ver. Como nos dice Freire, el acto de ver no es comprometedor. Uno queda de espectador, consciente o inconsciente. Pero no olvidemos, queridos colegas, que la marginación freiriana de los pueblos pobres se puede transportar a la marginalización de todos los pueblos en relación a una educación para el siglo XXI. Todavía en pañales, porque nosotros solo vemos, solo diagnosticamos, solo teorizamos, pero no nos atrevemos. No nos atrevemos. A ver, ¿qué pasa con nuestro espíritu de curiosidad? Entonces, ¿qué pasa cuando no jugamos, cuando no cantamos, cuando no bailamos, cuando no reímos, cuando no creamos? Nos ha llevado a este mundo que tenemos hoy, a las relaciones que hemos tejido con las cosas, con los demás y con nosotros mismos. Fíjense, fundamentalmente a ser espectadores, repetidores, creyentes de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que nos enseña. Y hay un resultado en esta síntesis. Hay un resultado. Somos todos pasivos frente a un mundo bellísimo, a una riquísima naturaleza, a una espléndida humanidad que nos hemos acostumbrado a destruir día a día y de generación en generación. Pero seguimos con el mismo tipo de escuela que nos ha educado a numerosas generaciones y el mismo modo de enseñar la que nos ha formado hace tiempo. No cuestionamos, porque es una educación del patriarcado. No hay cuestionamiento. Para nada. ¿Por qué? Porque nosotros teorizamos, acumulamos, miramos, reparamos, analizamos y deja de lado cómo están las cosas y las situaciones. La pedagogía de la vida nos lleva a una aventura apasionada, por lo menos para mí, que así la veo. Porque es vida, educación e inclusión. Porque antes de iniciar nuestra búsqueda sobre la educación integral y sobre la formación de tricerebrados, transitaremos el camino de aprendizaje donde vamos a percibir la situación actual en que se encuentra la sociedad, manifestada en una crisis de crecimiento de conciencia en todas las actividades que desarrolla el individuo. En este encuentro dialogaremos con la conciencia, la ecología interna y externa, desde la necesidad de una visión ecológica de la inclusión que capta la vida entera en armonía con la integración de uno mismo y con los demás. Está dedicado a la vida, a la educación y a la inclusión, porque aspiro que en esa pedagogía que estoy analizando e investigando, poder brindarle elementos para reflexionar acerca de una fusión de horizontes entre la educación del paradigma positivista y lineal, que expresa en la tiranía de lo afectivo, lo emocional, lo espiritual y lo intuitivo, hacia un paradigma matrístico desde la multiversidad del desarrollo humano y su evolución hacia la conciencia, desde la evolución de esta hasta la capacidad amorosa, que es vista como base de existir y convivir. De ahí el gráfico que mostré
de los tricerebrados y el cuarto cerebro en función de la integralidad. ¿Ustedes piensan que hemos desenvuelto en proyectos y programas de cualquier nivel y modalidad del sistema educativo el concepto de tricerebrados? ¿O vamos únicamente a la cabeza, a la razón, dejando de lado las dos más importantes partes de la vida, que es el instinto y la razón y la emoción, que no perdemos nunca? El instinto y la emoción es la base, porque nacemos con ese instinto a través de los reflejos que no perdemos a lo largo de nuestra vida, que nos avisan del peligro, que nos hace sentir la necesidad de alimentarnos, que nos hace sentir el frío, que nos ayuda con las sensopercepciones y el cuidado de la vida. ¿Cómo lo vamos a perder lo instintivo? Además lo desvalorizamos cuando decimos, sos todo instinto. No, soy instinto, soy emoción y soy razón, porque soy humano. Bien, entonces les propongo vivir una humanidad bien puesta, soltando amarras y caminando hacia un aprendizaje innovador, haciendo uso de los atributos de integración y ampliando horizontes. En este camino nos vamos a encontrar con una nueva propuesta que parte de la pedagogía de la vida y del metaaprendizaje que la incluye, de una escuela para la diversidad, de una escuela social y de una escuela de sabiduría, todas en una. En las pedagogías emergentes, la inclusión es el despertar evolutivo de la conciencia. De ahí nace la pedagogía de la vida, cuyo propósito es vincular la educación con el desarrollo personal y las necesidades humanas. Esta pedagogía emergente es una propuesta de desarrollo desde la diversidad de las transformaciones en la convivencia humana y hacia un cambio social que genere una práctica coherente con la capacidad de integrar racionalidades, valores, como fuente de evolución, pero especialmente como una forma de enfrentar los desafíos educativos y sociales. Aparecen como antagónicos. Fíjense cuánto se ha denostado la pedagogía del amor que incluye esta pedagogía, cómo se la ha incluido con el esoterismo, con la magia o con la religión. Es todo en uno. Esto ocurre desde el kinder hasta la universidad, porque ahí, desde ahí, se enfrentan o se apartan a seres humanos que quieren vincularse, que quieren complementarse, que quieren estudiar, que quieren trabajar, que quieren vivir en armonía. Y nosotros vamos a la búsqueda de ese desarrollo humano en las relaciones sociales. Esto me inspira un momento de inclusión social educativa desde la América Latina hacia el mundo. La pedagogía de la vida. Completar miradas de la vida para integrar hologramáticamente, donde las diversas partes en lo profundo contienen el todo. ¿Cómo empecé a pensar esta pedagogía que hoy trato de compartir? Algunas de sus bases epistémicas, y una de ellas es el sujeto que siente al ser de la educación. ¿Cómo comencé pensándolo? En un principio tomé algunos enfoques: la pedagogía de la coexistencialidad, el enfoque de la subidagogía, el enfoque del metaaprendizaje, y centré en una nueva mirada, que es la pedagogía de la vida, que tiene otros puntos de partida. Tiene el diálogo, tiene el amor y tiene la inclusión. Muchas veces me dije, desde esta pedagogía hay una epistemis central. El corazón va a la escuela. Y entonces empecé a decirme, ¿qué voy a investigar? Y comencé a analizar dos puntos importantes para mí de Edgar Morin, que tanto mencionamos en el pensamiento complejo. Pero dijo algo que
que a mí comenzó a hacerme ruido. Cuando dice, no planteo el pensamiento complejo como para una receta y conocer lo inesperado, sino para hacer al individuo prudente ante la trivialidad de los asuntos predeterminados. Importante, ¿no? Es el supuesto de lo determinado en cualquier investigación, objetivación. Entonces empecé a analizar y a investigar las pedagogías comparadas, esas pedagogías emergentes. Esta pedagogía no se separa de ninguna, se complementa con todos, pero tiene algunos rasgos muy característicos. Es una pedagogía de base ontológica relacional que manifiesta su comunión con las diversas manifestaciones biodiversas del planeta. No puedo analizar un supuesto de originalidad porque he hecho ejercicios analíticos, interpretativos y propositivos basados en el pensamiento de connotados pensadores. Pero sí me interesó profundizar para esta función hologramática el diagnosticar las razones del comportamiento cultural y las razones de exclusión en pedagogías aplicadas. Es decir, de alguna manera u otra, la historicidad de las pedagogías emergentes. Y partir de un diagnóstico situacional. Los sujetos y las comunidades desde lo cotidiano, desde los saberes cotidianos, que tienen bastante base subpedagógica. También encontré patologías. Y otro punto que me hizo analizarla es la situación socioeconómica de las familias y de los sujetos a observar y de la comunidad toda. Y las variables que fueron surgiendo mientras iba analizando y estudiando estas concepciones fueron de dominio político, de dominio semántico, de ontología del explicar, pero yo lo iba a llevar al plano de la ontología relacional. Ese punto fue el que a mí realmente me ha desafiado, porque entendí la importancia de una educación más sensata o pertinente a nuestras verdaderas necesidades. Y entonces nos quedaban distintas opciones. Quedarme quieta, tener paciencia y seguir con actos repetitivos. Pero lo que necesitamos, y cada vez más urgentemente, es una educación que se ocupe de estimular el desarrollo de las personas, no solo físico e intelectual, sino que emocional y también espiritual. Lo que hoy en día es principalmente una educación a través del sistema social se perpetúa. Es un órgano reproductor de la conciencia colectiva que opera a partir de un supuesto implícito de que tenemos el mejor de los mundos y que conviene perpetuar las formas de pensar y de vivir. Pero cada vez que nos damos cuenta de los innumerables problemas sociales que hoy en día nos han llevado a veces al borde del abismo, no son independientes uno de otro, sino que tienen relación con el problema de subdesarrollo psicoespiritual. Es decir, si tenemos el mundo que tenemos, tal vez será porque somos limitados y debemos concluir que tenemos el mundo que tenemos porque no tenemos otra educación distinta de la que hoy impera. Por eso, el desarrollo emocional tiene su centro en esta pedagogía. Nuestra vida afectiva y emocional en el mundo moderno es importante. Tal vez cuando se enriquece únicamente con ciencia y tecnología, se empobrece más a la mayoría de la gente. No en términos socioeconómicos únicamente, sino en términos de calidad de vida. Entonces, tal vez en nuestra vida hoy, para estar con nosotros mismos y con nuestros semejantes, para leer, para gozar de la naturaleza o del arte, o para conocernos mejor,
tenemos que pensar que no podemos seguir con la domesticación y el adoctrinamiento que hoy tenemos, sino que tratar de desarrollarnos por encima del status quo. Pero en una crisis de obsolescencia en la que hay persistencia del espíritu patriarcal, nos ha acompañado desde el comienzo de la civilización y continúa. ¿Podemos entrever una respuesta a todo esto? Y sí, tal vez la verdadera educación del ser físico, emocional, mental y espiritual que nos lleve al despertar de la conciencia. Fíjense, el tema importante de toda esta mirada es una educación para salir del patriarcado, que conviene que comience llamando nuestra atención, porque nosotros no somos una sociedad patriarcal, sino que tenemos una sociedad patriarcal. La pedagogía de la vida intenta en su epistemis una educación para salir del patriarcado. Yo creo que la mayoría de las pedagogías vigentes están enmarcadas en el concepto patriarcal, por eso reflexiono lo siguiente. ¿Tenemos una educación para que nuestra próxima generación se nos parezca? Pero nos surge tener una educación que nos ayude a evolucionar personal y socialmente. Más específicamente, necesitamos una educación para trascender la mentalidad patriarcal, raíz de casi todos nuestros problemas colectivos y meollo de nuestra siempre y más grave problemática. Una educación que nos inste a dejar atrás modos de pensar y de vivir que sabemos que son peligrosamente obsoletos. Por ello, vengo proponiendo esa educación trifocal, esa que revisa a la actual educación eminentemente intelectual que se ofrecen en las escuelas, una educación del ser, una educación del corazón, y que no se olviden el aspecto emancipatorio de la educación o su relevancia a la felicidad, inseparable de la salud y de la virtud. Entonces, para esta educación verdadera del ser, ¿es posible transformar la mente patriarcal por medio de la educación? Me parece más bien que tal transformación podría ser posible, pero hay resistencias. ¿Y qué resistencias? Ni son muchos quienes quieren el cambio de la educación entre profesores que están cansados, desmotivados, decepcionados e insuficientemente dispuestos a arriesgar sus puestos. Ni parecen tampoco quererla los ministerios, según ha estado siempre a la vista, a pesar de innumerables comités de reformas. Tal vez lo más grave es que no las esperan ya los estudiantes. Y tal vez no nos interese, y ni les interese a los políticos dictar nuevas políticas educacionales, y menos aún parece quererla el espíritu del imperio comercial global, y que solo parece querer que se pueda seguir repitiendo el tema de los negocios. Ahora digo más bien que tenemos la visión, la metodología y hasta la estrategia, pero no podemos decir que la educación puede cambiar. Tal vez solo podrá cambiar si existe primero una voluntad de la maduración de la conciencia de los profesores, tal vez una suficiente voluntad política, tal vez un concepto y un consenso en la opinión pública, de cuya legitimación, más tarde que temprano, todo depende. Fíjense qué cosa importante es el pensar desde los docentes que tenemos que empezar a desarrollar esta educación del ser, esta educación del corazón, esta educación del ser que comienza por el ser humano mismo y no por el concepto de un pensamiento científico que será la resultante del mismo y no la raíz del mismo.
En esta filmina hay 3 principios básicos de la pedagogía de la vida, que se conectan en una forma multidimensional, planetaria, caótica y multiversa. Y yo me pregunté mientras trabajaba, ¿por qué pedagogía de la vida? Porque es una mirada que da vida. Ya les comenté que epistemológicamente es de base ontológica y relacional, pero que busca el desarrollo de esta pedagogía. Parte primero del autodesarrollo, la autoorganización de los aprendizajes, el metaaprendizaje, la salud integral, la relación con la realidad y la sabiduría como el significado de la educación, especialmente para la creación de la conciencia de cada una de nuestras propias experiencias. Entonces, el principio ecosistémico maneja 2 ecologías, una interna y una externa. La interna es la vinculada a nuestro ser, que se expresa a través de la belleza, del arte, de la naturaleza, del mundo natural. Y en esa diversidad del ser expresamos nuestra propia interioridad a través de 3 procesos: la comprensión, la creación y la sabiduría. Y se complementa con la ecología externa. ¿Y cuál es la ecología externa? La de la naturaleza. Ese aspecto natural, somos la naturaleza, somos el universo, que tiene agua, que tiene desierto, que tiene firmamento, bosques, tiene estaciones del año, primavera, otoño, invierno y verano. Y se maneja con el conocimiento y la transmisión. Fíjense, uno es conocimiento y transmisión y otro es comprensión, creación y sabiduría. Lo externo es conocimiento y comprensión. Así se maneja la educación, con este solo aspecto de transmisión. Y le falta completar la integralidad con la comprensión, con la creación y con la sabiduría, que es patrimonio de la ecología interna, es decir, nuestra esencia. Ahora, mi pregunta es esta: ¿cómo hacer que una universidad se convierta en una meta-universidad, donde cada una de sus disciplinas tenga en cuenta el principio ecosistémico? Dejo esta pregunta. Desde el pensamiento complejo lo podría incluir en este principio hologramático que se asienta esta pedagogía, es la unidad en la diversidad. Sabemos que la creación se hizo hologramáticamente, de ahí las ecologías interna y externa y ese principio ecosistémico. Hay biología, hay conciencia y hay inclusión. En un multiverso, todos los universos, distintos ámbitos y todas las experiencias. El pensamiento complejo que la sostiene como una de sus variables en un complexus de personas, de planetas, de cosmos, entreteje paisajes, identidades, educación y vida. En cada persona está todo el universo. Por ello, la comunidad educativa es el planeta, es el principio ecosistémico. Es una temática difícil de metabolizar, por ser algo provocativa y desafiante, en definitiva, hablar de temas que para muchos resultan movilizadores e inseguros. Estos principios ecosistémicos es el proceso de construcción de una realidad subjetiva, de una visión holística, transpersonal y compleja. Holística porque está orientado a la mente y al espíritu, además del cuerpo. Y aquí quiero destacar el papel del docente vital y esencial,
que podemos llamar paradigma del sistema educativo para el siglo XX-XXI en la formación docente vital y esencial. Las dos instancias. Yo no voy a profundizar en esto porque el tiempo es limitado, pero voy a decirles qué ofrece cada una. Ofrecen facilidades de expresión creadora del ser, todo lo que pueda brindarse. Una educación de la persona entera, la mente, el cuerpo y el espíritu que hablábamos hoy. Una escuela de sabiduría más que de conocimiento, porque el aprendizaje es entretenido, holístico, dinámico. Aprender, dar forma y motivación para las necesidades de cada ser. Esta pedagogía no reemplaza la educación tradicional, sino que la completa. La pedagogía educativa y la acción educativa no se limita a transmitir conocimiento, a controlar la disciplina, a cumplir con el programa académico, sino que facilita a sus alumnos en el proceso de desarrollo integral descrito en la primera gráfica de los tricelebrados. El cambio es personal y nadie cambia a otro, sino que cada uno es responsable de sí mismo y arquitecto de su propia vida. La pedagogía de la vida propone una escuela de sabiduría, una escuela de humanización que potencie la conciencia del ser y el asombro de uno mismo, y la heteronomía, que es el asombro de una buena convivencia. Y esa convivencia transforma a cada ser humano. Entonces, si hablamos de innovaciones y comenzamos con el diálogo. En el diálogo, yo voy a establecer con ustedes 2 diálogos reales que los pensé para esta presentación. Porque a veces dialogamos, pero yo con la pantalla no puedo dialogar. Pero sí dialogué con el doctor Omar Peña de Chile y el querido doctor Guillermo Calixto de Cuba. Empezamos un diálogo, pero yo quiero decirles, porque a mí me gusta hablar sobre las realidades, como habla la pedagogía de la vida, que el diálogo es un espacio que acogemos a otro. Lo dejamos aparecer, porque podemos reflexionar y preguntar y porque es autónomo. Yo siempre, con mis alumnos en los diálogos, me gusta comenzar de la siguiente manera. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Primero me lo pregunto a mí. Y es una manera sobre sí mismo para abrir el espacio de reflexión. El diálogo constituye el ámbito de la conciencia y la responsabilidad, porque acoge, porque escucha, porque nos damos tiempo de estar, porque podemos recoger lo que hacemos. Y además saber si me gusta lo que estoy haciendo, y si me gusta es un acto de conciencia. Claro que en el diálogo vamos a encontrar discrepancias lógicas, y tal vez porque si no nos ponemos de acuerdo, seguramente argumentamos desde premisas básicas diferentes. Esto lo estamos manejando desde el ámbito de la convivencia, porque en esa convivencia la reflexión nos guiará para no caer en puntos de fanatismo y para que el otro obedezca. Y acá hay 2 variables: obedecer, colaborar. Bueno, entonces voy a comenzar con los diálogos. Yo en mi presentación les puse diálogos. Y el diálogo no lo quiero inventar. Es verdad que estoy dialogando. Entonces, voy a dialogar con Guillermo Calixto González Labrada. Él me dice: mis saludos afectuosos desde Bayamo, Granma, Cuba. Hermoso saludo. En reciente sesión de CESPE El Salvador, le pregunté sobre el nexo entre tecnología interna y tecnología externa. Acá está bueno, ¿ven? Yo también intervengo y no tengo que intervenir, tengo que leer completamente lo que dice el doctor. Le pregunté sobre el texto, sobre el nexo entre tecnología interna y tecnología externa, con el ser humano como sujeto del proceso. Y ahora insisto, soy del criterio como resultado del proceso investigativo en vínculo con la docencia, lo cual mantengo que la diversidad de conocimientos
es una cualidad de la condición humana que impacta a todos los procesos de la actividad cognitiva. Por otra parte, percibo que la relación humana, conocimiento y tecnología es dialéctica, ya que la tecnología deviene en la concreción de la subjetividad humana y ese bien material y o espiritual incide en nuevos saberes. Las ideas precedentes explican mi posición. ¿Qué opina usted? Presiento que este intercambio puede ser el inicio de una cadena de intercambios. Espero su respuesta. Saludos afectuosos, Guillermo. Doctor Calixto, lo saludo con mucho cariño y trataré que iniciemos un diálogo. El nexo entre tecnologías internas y externas al que hago referencia trasciende la mirada del conocimiento transmisivo de los procesos de enseñar aprendiendo. Fíjese que en muchas conferencias he escuchado referencias a la enseñanza o al desarrollo de competencias, pero escindida del aprendizaje. Lo que analizo es conocimiento, sabiduría y creatividad y autoorganización por los mismos estudiantes. Esta mirada me lleva a pensar a desarrollar una escuela social como base, pero la fundación de una escuela de sabiduría. Desde este punto de vista, hay una percepción de la realidad por nuestros sentidos, previos a ser conscientes de memoria, a las creencias, a las culturas, a esas realidades, a estímulos interiores que se incorporan al área del lenguaje e internamente se autoorganizan. Hay aspectos que inciden en la percepción, mínimos. Una gran parte es tecnología interna. Desde la tecnología interna vamos descubriendo la verdad, la realidad. En el contexto educativo de las clases, en la estimulación intencional del educador por medio de la conciencia primaria. El uso de esa tecnología tal vez sea de manera inconsciente y luego con la tecnología externa la describe, la interpreta, por el lenguaje la transmite en forma consciente. Fíjese, doctor, cuántas veces se escuchó ciencia y conciencia y cuántas veces nos preguntamos cómo. Seguimos juntos pensando y sintiendo. Abrazules. Diálogo con el doctor Omar Peña. Muchos diálogos tenemos nosotros, pero acá va pregunta y respuesta. Yo le preguntaba, ¿por qué estamos hablando permanentemente de muchos temas y no se ven en la realidad? Él me dice, lo importante es llevarlo a cabo y no quedarse en la teoría. Y yo le dije, eso es mucho pedir, porque a veces ni los mismos que lo dicen se lo creen. Omar me responde, seguimos sumidos en la caverna de Platón, encadenados a un sistema que no quiere cambiar. Y yo le he contestado, la caverna protege a los tibios, nosotros somos intrépidos. Omar me responde, las imágenes proyectadas en las paredes de las cavernas ahora se proyectan en los celulares, en lo que proponen en el metaverso de Facebook. Bueno, vamos a despertar, a crecer y a dar frutos. Rompamos las programaciones. ¿Cuál es mi verdadero ser? Si bien la ciencia nos ha hecho creer que percibimos de una forma, también la ciencia nos despertará hacia nuestro verdadero ser. Yo le contesto, en ese tránsito tendremos que aportar herramientas para alcanzarlo, no solo teóricas o técnicas, trabajar para despertar la conciencia en un mundo inconsciente, ir hacia un mundo que no es medible ni cuantificable, donde se encuentra la esencia de ser. Me gustaron estos diálogos. Bueno, ustedes saben que cuando damos una charla muy pocas veces se cumplen los objetivos, lo que está planteado en el título. Bueno, pero yo voy a continuar ahora con diálogos, ya hablé. Ahora voy a hablar de la pedagogía de la vida y su relación con la trascendencia. Es la que explica que detrás de la realidad visible siempre hay otra realidad.
Fíjense la importancia de esto en los diagnósticos de los estudiantes, ¿eh? Qué importante. Esta preocupación por el destino del ser humano y del universo en términos más amplios se refuerza en la conciencia de la finitud humana, lo que nos permite entender nuestra evolución a lo largo de la vida y nos propone esfuerzos para contribuir al desarrollo humano y a la ecología de la que estuvimos hablando. Entonces, yo voy a hablar desde las aulas y les pregunto a ustedes, dialogando y trascendiendo, ¿te animas a contestar estas preguntas? ¿Qué me dices de ti? ¿Qué me dices de tu vida? ¿Qué te digo de mí? ¿Qué te digo de mi vida? ¿Qué nos decimos? Docentes y estudiantes. Tengan en cuenta que muchas veces le preguntamos a los alumnos qué deseas, a qué venís, a qué estás, qué pretendés, cómo querés educarte. ¿Y nosotros? ¿Por qué los alumnos no pueden preguntar a nosotros? Dime tú lo mismo que me preguntas a mí. Coexistamos juntos. Bien, volviendo a la primera gráfica de los tricerebrados, en estas tres dimensiones expresan lo interpersonal, lo intrapersonal y lo transpersonal. Y ahí se incluyen y aterrizan estas dimensiones que han de desarrollar mente, cuerpo y espíritu con prácticas integrales. Las dimensiones somáticas, afectivas, cognitivas, volitivas y transpersonales de la naturaleza humana encuentran el sentido de esta formación y el gozo de vivir que pueden proporcionarnos una aproximación a la vida más orientada internamente. Pensar, sentir, hacer, soñar y fundamentalmente ser conscientes. ¿Está pensado ser conscientes en la educación hoy? Y no lo sé. Voy a aterrizar estos criterios en mi visión de la educación. Esa visión es la transformación nuestra y de nuestros alumnos cuando convivimos en un ámbito relacional aceptado socialmente. A veces decimos que una persona no ha tenido buena educación por su vida, por su cotidianeidad. Lo que ocurre es que no ha vivido un ámbito relacional adecuado. Ahí está el impulso de la pedagogía de la vida, ontológico relacional adecuado para el desarrollo humano. Las relaciones humanas, sociales, emocionales, de carácter, de amor, de valores en el ámbito de la convivencia social, que puede ser también la familia. Esta convivencia en el espacio relacional no debería ser una cárcel. A veces el aula es una cárcel. Porque vivimos en una cultura, la conservamos al hacer lo que hacemos, pero también participamos en forma hologramática, dialógica y recursiva. Cada cultura tiene diferentes dimensiones, relaciones, interacciones, conocimientos, a veces inconscientes, que los hemos vivido a través de diferentes configuraciones de la emocionalidad. La pedagogía de la vida no está opuesta a la racionalidad, pero la concebimos desde la dimensión de que el amor expande la cultura inteligente, porque ensancha el dominio de la relacional y expande la conducta consensual. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno con autonomía y tendiendo al desarrollo integral, referenciado en el gráfico de los tricerebrados, sigue este proceso. Primero percibe, después sistematiza, después organiza en la conciencia y después autorregula los aprendizajes. En las aulas fomentamos la comunicación pupilar, la comunicación efectiva, afectiva, empática y activa, y la comunicación del silencio interior. Les dejo este mensaje. El ser humano
no es lo que hace, es lo que es. Por eso, no confundamos su ser con su saber. Y entonces voy a mencionar a otro de mis grandes maestros, el doctor Ulrich Wester, en su libro El jardín del asombro y del color azul, dialoga y pregunta. Vuelta a las preguntas y al diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué todo? ¿Por qué tú? ¿Por qué el ser? ¿Por qué el ser y tú y los otros y lo otro y yo? ¿Por qué el misterio? ¿Por qué no estamos permanentemente en el misterio? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por qué no estamos en el por qué? En el jardín del asombro, cada pregunta tenía adentro una pregunta fundante. ¿Dialogamos y trascendemos? Todo lugar es aquí, todo tiempo es ahora y todos somos uno, principio de inclusión. Muchas gracias, muy buenos días desde Argentina y los abrazo profundamente y ahora van a compartir un espacio con la profesora María Celeste Morgensen, que es docente y también alumna de la Universidad Nacional de Misiones, actividades que coordina la profesora Marta Graciela Vázquez. Ella brevemente tomará una parte de mi conferencia para dar su opinión. La escuchamos. Muchísimas gracias. Abrazules intensos, luminosos y esperancémicos. Aulas sin paredes. La vida brota en las aulas. Cuando hablamos de transformación, podemos reflexionar acerca de lo que significa la palabra, cuál es su esencia, su raíz. La misma proviene del latín y significa cambiar de forma. Y en este sentido podemos pensarlo y sentirlo como la oportunidad de cambiar la manera en la que convivimos y en la que nos vinculamos entre nosotros, lo cual depende de un proceso de cambio interno, con una mirada compleja e integral de nuestro ser. Hablamos y escuchamos sobre la idea de transformar el mundo, de transformar la educación, pero solamente puede ser posible cuando cada uno de nosotros logra transformarse desde su esencia, desde aquello que le es propio como ser humano, ser único e irrepetible, con sus maneras de construir la ecología interna, de percibirla, de sentirla y de ser consciente de ella. Con esta mirada humanizadora y esencial, podemos pensar la transformación de la educación desde el microespacio de una escuela, el aula, en la que entramamos vivencias de nuestro diario convivir con los estudiantes por medio de las miradas, de los silencios, con esa sonrisa con la que recibimos a niños y jóvenes al ingresar por la puerta de la escuela y con el mate cocido que les servimos en sus tazas desde lo más amoroso del corazón para compartir la jornada. El aula, pero sin paredes, como espacio de encuentro, de convivencia y de construcción de existencias y coexistencias. El cambio en la educación empieza desde ahí, desde cómo nos miramos a nosotros mismos y desde qué lugar nos miramos los unos a los otros, desde cómo recibimos al ser que somos y que son las otras personas y que, por cierto, cada uno es de manera completa. Dicen que la mirada es el espejo del alma. ¿Y por qué será tal vez que nos cuesta tanto encontrarnos desde allí? La pandemia nos ha dejado momentos tan dolorosos y a la vez nos ha abierto las puertas de los ojos y del corazón, porque los barbijos nos han callado la palabra muchas veces. Y es ahí donde las puertas de las aulas quedan abiertas, sin maderas, sin muros, sin paredes, pero no referido a lo físico, sino con respecto a los prejuicios, a las miradas que etiquetan,
y a las tantas interpretaciones sin sentido. Quedan abiertas esas aulas, las paredes se derrumban y ahí ingresa lo más puro de la naturaleza, lo más esencial, lo más primordial de la vida, lo humano. Tan simple y tan complejo a la vez. Lo humano que es nuestro, tuyo y mío, lo humano que nos hace únicos y tan vulnerables, y lo humano que nos cobija y nos fortalece tanto a la vez. Por eso resulta tan necesario y urgente hablar de fortalezas, porque es aquello que nos iguala como personas, porque desde la fortaleza y el coraje es desde donde salimos adelante a pesar de los tropiezos de la vida, fortaleza y vulnerabilidad a la vez. Empezar a ver y a descubrir las fortalezas de nuestros niños, jóvenes y adultos que transitan momentos de su vida en la educación y empezar por las nuestras. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos tan acostumbrados a ver la falta donde no existe, a descubrir primero las cuestiones a mejorar, que aquellas fortalezas que impulsan a cada ser a salir adelante y a ser lo que es. ¿Y cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos evolucionar? Lo podemos hacer desde la convivencia humana y desde la riqueza que la misma genera al transformarnos a nosotros mismos y a quien convive con nosotros en ese instante. Porque convivir significa vivir juntos, pero respetando la complejidad y la diversidad de ser juntos, sin perdernos a nosotros mismos. Es construir vínculos desde la felicidad y la salud y también desde el dolor, dentro de esas aulas sin paredes que nos ayudarán a que la transformación de la educación dé oportunidades a todos, sí, a todos, desde esa educación humana y social que tanto soñamos. Escuchamos las voces de estudiantes que no quieren ir más a la escuela, expresando que se aburren, que no se sienten parte de sus grupos de compañeros, que tienen miedo a la respuesta de algún profesor. Y les pregunto, queridos colegas, ¿qué estamos haciendo al respecto? Las aulas están planificadas y construidas por adultos, con ideas de adultos. ¿Y qué pasaría si empezáramos preguntando a nuestros niños y jóvenes qué desean ser, qué desean aprender, qué actividades prefieren realizar, qué intereses nacen de su corazón? La poesía como arte y el arte en todas sus formas es lo que forma nuestra integralidad, porque el ser humano está hecho artesanalmente por nuestro Dios Supremo. Permitamos entonces que el arte ingrese a las aulas, que brote en ellas, porque la vida es la mayor obra de arte que podemos conocer. Derribemos tantos muros y paredes de las aulas, dejemos que la naturaleza empiece a florecer allí, en la mirada de nuestros alumnos, en aquello que encuentran en las escuelas que en otro lugar no lo pueden recibir, con tantos escombros que no dejan que la naturaleza humana pueda ser. Dejemos florecer la naturaleza humana en las aulas, porque la educación no debería ser otra cosa que la mano que acompaña existencias desde lo simple, lo complejo, lo incierto y lo más humano posible. El amor que te entregué, por Dios que no lo descuides. Vamos a tratar, mujer, que este amor se consolide.
Vamos a hacer un proyecto que sea bonito y sublime. Me pediste que te amara, no es mucho lo que me exiges. Bien sabes que yo por ti estoy que freno en los rines. Eso no es mucho para un hombre cuando una mujer le pide. Estaba solo en mi rancho, no hallaba cómo venirme. De mi cuatro parrandero no hallé cómo despedirme. Lo que pasa es que yo busco un motivo que me inspire, y tú haces que me convierta en un poeta que escribe. Lo que yo siento por ti no encuentro quien lo adivine. Eso es así más o menos, grande como el mar Caribe. Son grandes playas de amor con cocotales y aljibes. Mete la mano, mi Dios, que no se nos contamine. El amor que te entregué, cuídalo mientras respires. No vayas a permitir que la traición lo fulmine. Eso es muy triste mirar cuando un amor se despide. Te prometo construir donde nadie te margine, un castillo sobre el mar, pa' que tranquila camines. Tú serás la bella flor que adornará sus jardines. Cuando lejos de mí estás, mi corazón se deprime, pero si te tengo cerca, raro es que yo no suspire. Mi cuatro serenatero, difícil que desafine, le da rienda a mi canción para que mi verso trine. Dame la fórmula mágica que tu corazón imprime, para tenerte cerquita cuando en mis sueños delire. Al creador de las alturas estoy cansado de pedirle que no vaya a permitir que nuestro amor se termine.